Buenas tardes. Durante la historia de la vida del hombre encontramos diferentes clases o condiciones de vidas sociales. Mientras estas personas se agrupaban, necesitaban de ciertas normas o leyes que les permita convivir en paz y en tranquilidad. Sin embargo, los gobernantes de entonces, o sus reyes, eran los encargados de dotar estas normas legales, estas reglas de convivencia. Es así que el origen de las leyes lo encontramos constantemente en el transcurso de la vida, de la historia del hombre. Para ser más exactos, vamos a definir algunos temas a corto, vamos a desarrollar ciertos temas principales de cómo ha sido la forma de esta convivencia social y que ha llegado hasta nuestros días. Primeramente nombraremos al rey de Hammurabi. El rey de Hammurabi gobernaba Babilonia en los años de 1979 a 1950. Fue justamente en su gobierno que se creó esta primera norma o ley denominada el Código de Hammurabi, como podemos observar aquí. El rey Hammurabi, recibiendo los dones o los reglamentos o las leyes del dios de ese entonces, que ellos lo creían y lo valoraban. Él lo plasmó en esta estela que mide aproximadamente 2 metros 20 centímetros y que en ahí se contemplaba toda la normatividad que regulaba a la sociedad de Babilonia. Asimismo, se dice que esas normas, estas leyes eran demasiadamente fuertes, tenían un carácter normativo demasiadamente constrictivas, endurecidas para la época que representaba. Y su máxima representación de esta ley es la ley del talión, llamado el ojo por ojo o diente por diente. No es más que una referencia a la forma de igualdad o de reciprocidad frente a un delito cometido. Por ejemplo, podemos decir de que cuando una persona asesinaba a otra persona con un lanzón, pues el asesino debiera ser también asesinado de la misma forma, ¿no? Mediante un lanzón. Entonces, esa es la parte más resaltante de este Código de Hammurabi. Pasados los años, nos encontramos ya con la ley de las 12 tablas, ¿no? Una ley de las 12 tablas que proviene básicamente del siglo V a.C. y que ya se instaura en la ciudad romana, ¿no? Viene ya de algunos estudiosos de la norma legal, donde también contemplaba ciertas normas de convivencia social. Ya era un poco más ordenada, más uniforme, pero que siempre también tenía sus críticos, ¿no? Los críticos. ¿Y por qué tenía estos críticos? Por la situación de que en ese entonces la ciudad de Roma se constituía por 3 clases sociales: los patricios, los plebeyos y los esclavos, ¿no? Y sabemos de que los patricios eran pues los que gobernaban, tomaban las iniciativas, los que daban las leyes, los que controlaban, es decir, ellos eran los gobernantes. En cuanto a los plebeyos, eran las personas comunes y corrientes, que estaban formados por, vamos a decir que estaban formados por la gente de clase trabajadora, la gente campesina, la gente que realizaba la agricultura, los comerciantes y etcétera, ¿no es cierto? Es decir, ellos eran el pueblo. Más abajo estaban los esclavos, que no tenían derecho a nada. Sin embargo, con el pasar del tiempo, también ellos adquirirían ciertos derechos de sus patrones. Es así que la sociedad condenaba, repudiaba o también no permitía que se instauren estas normas legales, ya que esta denominada 12 tablas contenía muy buenos presupuestos judiciales, muy buenos presupuestos condenatorios a aquellas personas que cometían ciertos delitos, pues sí tenía un buen contenido de sanciones.
pero lo que no permitían estas 12 tablas era el matrimonio entre plebeyos y patricios, ¿no? A este tipo de ley se le ha conocido como la ley, pues, infame, ¿no? Como una ley que no permitía este tipo de igualdad entre patricios y plebeyos, ¿no? La ley de la desigualdad, ¿es así? Pero, sin embargo, al transcurrir los años nos encontramos ya con los codificadores de Roma que han permitido, esta vez sí, recopilar toda la información que venía de anteriores juristas y que en la modernidad que ellos vivían también los han juntado, ¿no? Son los famosos conocidos codificadores de la ley romana, más conocidos como el Código de Gregoriano, el Código de Hermogeniano y el Código de Teodosiano. Todos ellos, grandes estudiosos, filósofos, matemáticos, también conocedores de las leyes romanas, empezaron a recopilar en pandectas, ¿no? Ciertas normas que venían desde sus ancestros. No los han desfasado, sin embargo han tomado como suyas y las han hecho hasta ese momento una forma también de control social. Pero lo estaban reglamentando, lo estaban ya codificando, ¿ya?, en pandectas y convirtiéndoles en un nuevo corpus iuris civilis, que es el cuerpo del derecho civil, ¿no? El más sobresaliente de esta parte de la historia del orígenes de la ley es Teodosiano, ¿no? El más controvertido, entrometido, el que quería formalizar y darle una uniformidad a lo que es la ley romana, ¿no? Un control mucho más ambicioso que quería imponer Teodosiano en sus escritos. Tal es así que también él todavía incluso menciona el derecho administrativo ya de ese entonces. ¿Y por qué lo menciona, no? Porque Roma, una ciudad muy importante de ese entonces, ya recibía bastantes visitantes extranjeros, quienes comerciaban, vendían, compraban, etc. Y la ciudadanía romana estaba detrás, ahí, ¿no? Oye, danos una norma, danos una ley que nos permita vender, comprar, vender mi casa, heredar, etc. Entonces, Teodosiano, muy entusiasta él, empezó a compilar esto. Tal es así que nos dejó pues 16 libros, ¿no? 16 libros, 16 códigos, pero no fue hasta que llegó este gran hombre Justiniano, el gobernador de Roma, quien simplemente mandó pues al tacho lo que es el Código de Teodosiano, es decir, lo derogó. Lo derogó, pero sin embargo, fiel a sus antepasados, recopiló nuevamente los códigos necesarios, las leyes necesarias para que todos estos artículos importantes puedan normar la actividad de la interrelación de su sociedad que en ese momento realizaban. Lo llamó el cuerpo del derecho civil, o más conocido en latín, el Corpus Iuris Civile, que es parecido a este código que nosotros tenemos hoy en día. Todos los libros están aquí, en nuestro Código Civil, y que justamente hasta la actualidad nosotros tenemos en nuestros códigos civiles enmarcados ese espíritu de las leyes romanas antiguas. Finalmente, nosotros tenemos que decir que han servido de mucho estas normas legales y ha sido de necesidad del ser humano, del hombre, el de invocar a estas leyes, a estas normas, producto de sus propias interrelaciones, que le aseguren su buena convivencia social, que le aseguren su bienestar, que le aseguren la herencia que van a dejar a sus hijos. Y hasta hoy, justamente como recomendación, se recomienda que todo aquel estudiante de derecho tiene que volver a estudiar estos importantes códigos, estos importantes leyes, porque esto va a marcar la trayectoria de su carrera. Muchas gracias.